Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a trabajar los vectores en el espacio tridimensional en R3. Entonces se define un vector en el espacio R3 a las matrices, filas o columnas de tres componentes, es decir, que corresponden a la terna X, Y, Z, como lo pueden ver en el plano. En este plano tridimensional ya vamos a tener este lado para X, esta línea horizontal para Y y hacia arriba para Z. En este momento están representados los tres ejes positivos. Esta línea es paralela con el eje Y, esta línea es paralela con el eje X, esta línea es paralela al eje Z y subo los puntos. Entonces este punto que está aquí me representa el punto tridimensional X, Y, Z, ¿verdad? Que lo vamos a representar de esta forma. Entonces el vector B de coordenadas X, Y, Z. Pero así como se trabajó en R2, el vector tiene dos características, ¿verdad? Tiene magnitud y tiene una dirección. En este caso, la magnitud se comporta de la misma manera, pero la dirección sí ya es un poquito diferente. Entonces veamos. Cuando hablamos de la magnitud del vector, ¿verdad? Magnitud, recuerde que hay algunos textos que lo trabajan como norma, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Magnitud o norma del vector. Entonces se define la norma del vector B, recuerde que se simboliza así con doble barrita, es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esta es la forma de encontrar la magnitud de un vector, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted tiene el vector de normas o de coordenadas 2, 3, 4, ese es un vector en R3. Entonces, usted dice que la norma de B es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Correcto? Recuerde que la raíz debe cubrir toda la operación. Entonces, esto es raíz cuadrada de 2 al cuadrado que me da 4, 3 al cuadrado que me da 9 y 4 al cuadrado que me da 16. ¿Listo? Obteniendo que la norma de B es igual a la raíz cuadrada de 16 más 4 que me da 20 más 9, la raíz cuadrada de 29. Usted lo puede dejar así o usted puede hacer el cálculo de la raíz cuadrada de 29. Esa es la forma de encontrar la norma de un vector. En R3 fíjese que es exactamente lo mismo que en R2, pero en R2 solamente tiene dos coordenadas. Aquí vas a tener tres coordenadas, X, Y y Z. Entonces, ya teniendo claro lo que es la magnitud y cómo se calcula, magnitud o norma del vector, vamos a mirar cómo hacemos para encontrar la dirección de este vector. Veamos. Miremos. Dirección de un vector en R3. Resulta que como el vector tiene tres componentes, aquí quise colocar en rojo el eje de las X, en azul el eje de las y en verde el eje de la Z. Entonces fíjese que el vector forma tres ángulos, uno con cada eje. Alfa para el eje de las X, que es este, beta para el eje de las Y, que es este, y teta para el eje de las Z. Quiere decir que en el vector en R3 usted va a hallar lo que se llama ángulos directores o cosenos directores, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que para el eje de las X usted dice que coseno de alfa es igual a la componente en X del vector dividido sobre la norma del vector. Esa es para alfa, o sea que si usted tiene aquí, alfa es igual a hacer la inversa de esta función, que es coseno a la menos 1 de X sobre la norma del vector. Y esta sería la fórmula que usted va a utilizar para hallar el ángulo que forma el vector con el eje de las X. Pasemos
de igual manera al eje de la y. Entonces usted dice que coseno de beta es igual a y sobre la norma del vector. Fíjese que para cada eje utilizamos la componente del vector con cada eje, marca la redundancia. Entonces ya usted tiene aquí que el ángulo beta es igual a coseno a la menos 1 de y sobre la norma de b. Eso para el eje de las y. Y vamos con z, que sería entonces coseno de teta es igual a z sobre la norma del vector. Por lo tanto, el ángulo teta que forma con el eje z es igual a coseno a la menos 1 de z sobre la norma del vector. Obviamente cuando usted vaya a hacer esta operación, ya usted sabe que debe aparecer con su calculadora, presionar Shift Coseno. Ahora miramos cómo hacemos un ejemplo de esto. Entonces, miremos un ejemplo de un ejercicio en R3 para hallar sus ángulos directores. Veamos. Listo, entonces vamos a hallar los ángulos directores para este vector. Tenemos un vector de coordenadas 2, 3, menos 4, ¿verdad? Lo primero es, vamos a dibujarlo en el plano tridimensional y aquí les voy a enseñar la forma cómo hacerlo manualmente. La otra forma es hacerlo en la aplicación que les había mencionado en una sesión anterior, que es GeoGebra. GeoGebra también tiene una opción en tercera dimensión para graficar los vectores, pero ahora vamos a hacerlo aquí en el plano. Entonces dibujamos el plano cartesiano, el plano en 3 dimensiones y representamos nuestro vector de la siguiente manera. Nuestro plano quedaría dibujado así: eje de la y, eje de las x y hacia arriba el eje de las z, ¿verdad? ¿Por qué coloqué esta línea hacia abajo? Porque esta línea hacia abajo representa la z negativa, que es la que necesitamos aquí. Listo, entonces usted dice, vamos a ubicar primero la componente x. Entonces la componente x es positiva. Usted tiene aquí 1 y 2 unidades. Listo, vamos a y, que es 3. Entonces 1, 2 y 3 unidades. ¿Cómo representa entonces? Lo primero que tiene que hacer es buscar la intercepción de esos dos puntos en el plano XY. Entonces usted traza, como es 3, ¿verdad? Para Y, entonces usted traza una línea paralela, mira que con el eje Z, paralela por 3, ¿verdad? Entonces, paralela por 3. Una línea punteadita ahí. Hace lo mismo con el eje Y, paralela hasta 2. Eso para hallar el punto de corte entre X y Y. Este es nuestro punto de corte si estuviéramos en 2 dimensiones, 2, 3, ¿verdad? Pero necesitamos en 3 dimensiones. Entonces en 3 dimensiones ahora contamos 4 unidades en Z, pero usted lo va a hacer así. Trazas una línea paralela hasta aquí, hasta este punto. Mire, este es el punto de intersección. Y de ahí hacia abajo trazas una línea punteada. Y ahí vas a con este es como si fuera tu eje Z, ¿verdad? En ese punto, entonces vas a contar 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué 4? Porque es menos 4, es hacia abajo. Si fuera 4 positivo, lo contarás hacia arriba. Y este punto que está aquí es el vector 2, 3, menos 4. Entonces usted lo que hace es dibujar de aquí hasta el centro del plano. Y mire, ahí me quedó mi vector en 3 dimensiones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es encontrar los ángulos directores. Es decir, voy a encontrar este ángulo que está de aquí hasta aquí. Ese sería alfa. Voy a encontrar este ángulo que sería teta con el eje Z.
y este ángulo que está aquí, que sería con el eje de la chi. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces ya he dibujado nuestro vector, entonces sí entendió, ¿verdad? 2 para aquí, 3 para acá y 4 hacia abajo. El 4 lo tengo una línea paralela a este punto que fue la intersección, bajas 4 unidades. Si fuera 4 positivo, usted sube 1, 2, 3, 4 y traza hacia arriba. Y ese sería su vector. Muy bien, entonces, ahora sí, lo primero para calcular, para encontrar la dirección de los vectores es encontrar su norma. Entonces, norma del vector B. Norma de B es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Es importantísimo que usted ese menos 4 lo encierre entre paréntesis para cuando lo eleves al cuadrado se convierta en positivo. Entonces esto es raíz cuadrada de 4 más 9 más 16. Es más, todo dentro de la raíz siempre va a ser positivo. Por lo tanto, ya sabemos que la norma del vector es igual a la raíz cuadrada de 29. Le aconsejo que lo deje expresado así como raíz para mayor facilidad. Listo, ahora sí, vayamos a cómo calcular cada uno de los ángulos directores. Veamos. Muy bien, entonces comencemos por el ángulo alfa. Entonces usted dice aquí que coseno de alfa es igual a x, pero x vale 2 sobre la norma del vector que vale raíz cuadrada de 29. Ese sería el coseno director, ¿verdad? Entonces ya de aquí tenemos que alfa igual a coseno a lo menos 1 de 2 sobre raíz de 29. Entonces hallemos el ángulo alfa. Entonces ahí donde entra en juego tu calculadora, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces lo vas a hacer de la siguiente manera. Entonces usted presiona la tecla Shift y la tecla coseno. Inmediatamente en su calculadora aparece coseno a la menos 1. De 2 sobre raíz de 29, entonces usted coloca 2 entre raíz de 29 y cierra su paréntesis. Ahí lo tiene, ¿verdad? Coseno a la menos 1, abres un paréntesis y al final lo cierras. Y presionas igual. Y ahí tienes el ángulo, 68.19 grados. Esto es 68,19 grados. O si usted lo quiere expresar de una forma más completa, presiona la tecla de grados, minutos y segundos, que es esta que está aquí, grados, minutos y segundos, y ahí obtiene, ¿verdad? Que alfa es 68 grados, 11 minutos, 54,93 segundos. 54,93 segundos. Ese sería el ángulo alfa. Ahora encontremos el ángulo beta. Entonces este es el ángulo que forma con respecto al eje de las X. Ahora busquemos con respecto al eje de la Y, que es este pedacito que miremos aquí. Entonces usted dice que coseno de beta es igual componente en Y, que es 3 sobre la raíz cuadrada de 29. Por lo tanto, beta es igual a coseno a la menos 1 de 3 sobre raíz de 29. Listo. La misma historia, por lo tanto, beta es igual. Traemos la calculadora de nuevo. Entonces, y aquí, si usted quiere, simplemente se mueve con el cursor, cambia ese 2 por un 3 y presiona igual. Su ángulo es de 56,14 grados. O más completo, presiono la tecla de grados y me dice que el ángulo beta es de 56 grados, 8 minutos, 43,75 segundos. Y ese es el ángulo beta con respecto al eje de las
Y. Ahora miremos con respecto al eje de la z. Tenemos que coseno de teta es la componente en z, que es menos 4 sobre la norma del vector, que es raíz de 29. Vio que conservar raíz de 29 hace que mi ejercicio sea más exacto. Entonces esto es que teta igual a coseno a la menos 1 de menos 4 sobre raíz de 29. Entonces, lo mismo. Entonces, teta igual. Traigo mi calculadora y hago exactamente lo mismo. Tomo mi cursor, borro este menos 3 y coloco menos 4. Recuerde que los negativos se utilizan con esta tecla. Entonces, presiono igual y ahí me da 137,96 grados. O lo que es lo mismo, el ángulo teta es, presiono la tecla de grados, minutos y segundos, 137 grados, 58 minutos, 7,99 segundos. Y esta es la forma de encontrar, ¿verdad?, los ángulos directores para un vector. Para el eje de las X, para el eje de las Y y para el eje de las Z. Entonces, esta es la forma de cómo trabajar vectores en el espacio tridimensional. Les recomiendo repasar un poco la forma en cómo se dibuja, ¿verdad? 2 para X, 3 para Y. Haces el intercepto con líneas paralelas. Basado en este punto, trazas una paralela al eje Z y cuentas las unidades, si son negativas hacia abajo, si son positivas hacia arriba. Lo mismo sucedería si el ángulo si la componente de X es negativa, iría para acá. Si la de Y es negativa, iría para acá, ¿verdad? Y el punto estaría por acá atrás y Z iría hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es positivo o es negativo. Entonces, y la forma como encontrar los ángulos directores. Entonces, más adelante trabajaremos otros aspectos de los vectores en R3.